Ah, Vamos a hablar un poco rápidamente de un tema interesante también para cubrir básicamente todas las principales complicaciones a las cuales estamos expuestos los ginecobstetras, los médicos que atendemos embarazadas. Y digo básicamente todas las complicaciones porque desde la mañana hemos estado hablando de trastorno hipertensivo del embarazo, de estas complicaciones graves, la near miss o las casi muertas, la morbilidad severa. Hemos estado hablando ahorita excelente sobre el tema de hemorragia obstétrica y que nos faltaría un poco sobre sepsis o shock séptico. Probablemente el obstetra maneje menos esto, porque cada vez que tenemos una complicación como esta, vaya para donde el intensivista o que la vea el internista o que la vea el infectólogo o que la vea otro. Probablemente eso es lo que pasa en la mayoría de nuestros hospitales. Sin embargo, igual, y vuelvo a estar repitiendo esto como hemos hecho desde la mañana, muchas de estas patologías o de estas complicaciones nosotros las podemos evitar o está a nuestro alcance hacer el diagnóstico adecuado y el manejo oportuno. Entonces vamos a tocar rapidito algunas cosas importantes aquí. Por ejemplo, las infecciones obstétricas están entre las 3 principales causas de muerte materna en países no industrializados o de bajo ingreso per cápita. Y eso es lo que pasa en nuestros países. Y vuelvo en lo mismo de la mañana, si no es el primer lugar, segundo lugar o tercer lugar, pero esto no ha cambiado a través de las últimas décadas la ubicación de las 3 principales causas de muerte materna. Tal vez en infecciones nosotros, insisto, comparándonos con hace 4 o 5 décadas atrás, hemos bajado enormemente las muertes por sepsis o por infecciones. Sin embargo, el número de muertes que se presenta cada año sigue siendo alarmante. Y veamos qué cosas podemos decir al respecto. Miren, ¿qué ha contribuido a su disminución realmente el sepsis y shock séptico obstétrico? Los mejores ingresos económicos. Esto se ha probado a medida que los países han establecido mejores ingresos económicos, a medida que los países son mejores desde el punto de vista de recursos humanos, recursos físicos, hospitales, esto mejora la parte séptica. Por supuesto, las reglas claras de antisepsia y asepsia. Estaba leyendo aquí las memorias o la memoria esta que dijeron del doctor Abraham Luckmir, y vean por ahí lo que él habla cuando fue el primer hospital, ya me lo leí ya. Y habla de que el director del hospital tenía este hospital con las mejores técnicas, hasta que limpiaban los pisos, que brillaba el piso, así dice textualmente allí. Y yo digo, mira, los conceptos de asepsia que manejábamos de ese entonces, pues tenemos claro que el hospital tiene que cumplir con toda esta regla. Y por supuesto nosotros, y sobre todo desde el punto de vista quirúrgico, desde el punto de vista de atención de parto, de hacer cualquier procedimiento, la regla de antisepsia. Y sin duda que el gran avance en la disminución de todas estas complicaciones de infección y sepsis está con el surgimiento de los antibióticos. Eso realmente es lo que ha cambiado muchísimo el pronóstico de nuestras posibles complicaciones. Ahora uno se pregunta, y aquí quiero que hagan la relación de la mujer embarazada con el hombre o con la mujer no embarazada o con la señora mayor. Mira, en general la paciente embarazada es menos susceptible a sepsis, sin duda, edad jóvenes. Una mujer con una infección a los 20, 25 años no es lo mismo que una mujer con una infección a los 60, 70 años, para que vean la idea, tengan de una vez la comparación. Entonces, la posibilidad de que evolucione mejor una mujer, en este ejemplo que estoy dando, de 20 años, con una misma infección o con una infección X de una mujer de 60, 70 años es totalmente diferente. Entonces, la edad es un factor pronóstico bueno. La no existencia de comorbilidades. ¿Y qué decimos con esto? Es cierto que vemos pacientes diabéticas, pacientes con colagenopatía, nefropatía, hipertensa y embarazadas, esos son comorbilidades. Sin embargo, no se ve con la frecuencia que usted vería una infección, por ejemplo, en una mujer de 50, 60 años. La existencia de comorbilidades allá es superiorísimo. De tal forma que la poca coexistencia de comorbilidades hace que las infecciones en nuestras pacientes sean de mejor pronóstico. Y el otro aspecto interesante a recalcar que evoluciona o que hace que las infecciones nuestras sean de mejor pronóstico es el fácil acceso a ese sitio de infección. Y cuando hablamos de fácil acceso, porque un útero, un ovario,
Infectado usted puede abordarlo fácilmente, y si no, imagínese usted que tenga un absceso intrahepático o que un absceso cerebral. El abordaje es totalmente diferente. Entonces, el abordaje que hacemos los ginecobstetras a nuestras infecciones es muchísimo más fácil. De tal forma que todo esto hace hoy día que tengamos mejores resultados desde el punto de vista de infección. Ustedes tienen una endometritis, tienen un útero séptico, tienen una infección séptica, yo estoy seguro que ya sé qué es lo que van a hacer o qué es lo que pueden hacer. Y eso se lo permite. De tal forma, se lo permite la ubicación del sitio infeccioso. Y que también podemos, los órganos son tan selectivos ahí que nosotros podemos con facilidad descartar si hay una infección o no hay una infección asociada a la infección. Entonces, esto está a favor de nuestros posibles resultados. Pero veamos, las infecciones o sepsis causan todavía cerca de 75.000 muertes cada año. Igual que decía como con preeclampsia, su mayor porcentaje está en países de bajos ingresos. Nuestros países, África. Por supuesto que usted va a los países del primer mundo o analiza los estudios de países del primer mundo, mortalidad por sepsis, eso es poco probable, es poco frecuente comparada con nuestra población o con nuestras pacientes. Insisto, entonces la gran mayoría de estas muertes sigue siendo nuestra población. Pero si comparamos esto con hace 20, 30, 40 años atrás, hemos disminuido drástica e significantemente la mortalidad por sepsis. ¿Qué cosas hacen todavía el alto riesgo, factores de riesgo de nuestro paciente? Parto en condiciones poco higiénicas. Eso es cierto. Y ustedes de repente ahorita están pensando en el hospital. No pensemos en el hospital. Pensemos en las condiciones que se pueden dar los nacimientos en toda nuestra población. Pensemos en las condiciones que se pueden dar los nacimientos en áreas indígenas, en áreas del campo, en áreas no hospitalarias. Todo esto sigue siendo un riesgo. Y de una vez se ubican ustedes con países del primer mundo que es poco probable que esto ocurra. Por supuesto que el nivel socioeconómico bajo sigue siendo un problema. Y aquí vienen dos extremos, la malnutrición y la obesidad. La malnutrición, de hecho, un índice que tenés de 19 o menos es un factor enorme de riesgo de infección solito de la herida quirúrgica y de allí de otras infecciones. Y la obesidad, que bueno, aquí los países del primer mundo sí nos están ganando, esto es un problema terrible, la obesidad, y en los países del primer mundo es alarmante el problema de la obesidad en todos los aspectos y no solo en el aspecto de infección. La primimparidad, de repente uno se preguntaría ¿por qué la primimparidad es un factor de riesgo? Porque la labor prolongada que hace esta paciente. Y la labor prolongada significa de una vez lo que viene por aquí adelante, mayores exámenes vaginales o múltiples exámenes vaginales. Pero la primiparidad es un factor de riesgo conocido para infecciones, la anemia. Y todo esto ustedes pueden ver que esto está ligado, por ejemplo, a la anemia, incluso a condiciones económicas bajas, a nivel socioeconómico bajo, a pobres condiciones higiénicas, malnutrición. Ruptura prematura prolongada de membrana es otro factor. Aquí mencionando todos esos factores de riesgo, labor de parto prolongada, estos exámenes, múltiples exámenes vaginales, incluso los estudios demuestran que más de 5 exámenes vaginales es un factor de riesgo de infecciones. Y a veces la paciente que está en fase latente de labor, queremos estar examinándola continuamente, o ella regresa que la examinemos, sin tener presente nosotros lo que significa esto como un factor de riesgo enorme. No, doctor, que el guante es estéril. Por más estéril que usted utilice guante, la vagina sigue siendo un órgano que no está estéril. Y aquí pongo en rojo la cesárea y de repente ahora, creo que en el almuerzo estábamos hablando de cesárea. Cesárea por todos lados, cesáreas aumento en todas las instituciones, privadas, no privadas, públicas, no públicas, primer mundo, tercer mundo, la cesárea sigue disparada. Es decir, yo me imagino que el doctor Jack Duke nos va a hablar muy claro de esto. La cesárea cada día es más utilizada. Sin embargo, la cesárea, insisto, lo pongo aquí en rojo, es uno de los factores de riesgo más impresionantes hoy día para las infecciones, hoy día para la endometritis, o infección intraamniótica, como quieran llamarle, hoy día para las infecciones de sitios quirúrgicos. Entonces la cesárea no está exento de que tengamos riesgo. Y allí vamos a explicar lo que dice la medicina basada en evidencia que debiéramos hacer hoy día para hacer una cesárea. Explicar algunas cosas, perdón, pero esto está totalmente en inglés, pero cuando nosotros hablamos de sepsis y shock séptico, igual como nos lo explicó el doctor Guillermo aquí, desde el punto de vista de la evolución de los grados de hemorragia o choque hemorrágico, podríamos hablar de 4 estadios. Inicialmente el síndrome de respuesta inflamatoria sistémica, que se caracteriza básicamente por una respuesta a este organismo, una injuria.
Estos son datos iniciales que nosotros podemos buscar. Usted puede ver que la temperatura a ambos extremos, la frecuencia cardíaca materna, la frecuencia respiratoria, el conteo de glóbulos blancos también a ambos extremos. Todo esto nos puede indicar a nosotros un síndrome de respuesta inflamatoria sistémica. Sin embargo, cuando nosotros detectamos una infección, que es la presencia de un microorganismo en sangre, que podemos cultivarlo, nosotros estamos ante la presencia de una sepsis. Entonces probablemente los ginecobstetras, los obstetras nos quedamos hasta aquí. Hubo una infección, pero espérate, esta infección se puede dividir aún más en una sepsis severa. Y de aquí en adelante es donde digo que los ginecobstetras básicamente desaparece de la lista de la atención de esta paciente. ¿Por qué? Porque esto pasa a intensivista o lo siguen manejando otros pacientes. Pero una sepsis severa, eso es probablemente aquí donde nosotros tenemos que intervenir. El ginecobstetra debe estar muy claro cuando hay un síndrome de respuesta inflamatoria sistémica en este paciente. El ginecobstetra debe estar muy claro en el diagnóstico de una sepsis. ¿Y por qué? Porque si no está claro en esto, definitivamente esta paciente va a caer ya donde hay que recuperar a esta paciente porque hay daños a algunos órganos. Hay una disfunción orgánica con una hipoperfusión, una hipotensión, lo cual aquí todavía podemos recuperar al paciente. Pero esto puede seguir avanzando y llegar a un shock séptico donde a pesar de todas las maniobras que hagamos para recuperación, la paciente se hace muy difícil y se recupera igual. Pero ya esta paciente aquí necesita muchísimo tiempo de hospitalización, muchísimos gastos, mantenimiento, tratando de recuperar estos órganos. Entonces, ¿cuál es la tarea del ginecobstetra? La tarea del ginecobstetra está aquí estamos nosotros. Y les digo esto porque, insisto, es inusual que nosotros o los ginecobstetras nos manejemos con esto. Quienes hemos hecho cuidados críticos de obstetricia, que nosotros también hicimos cuidados críticos de obstetricia, sabemos lo que significa meterse con esta paciente acá. Y lo que decimos los intensivistas o los críticos de care es que todo esto aquí fue porque el ginecobstetra no hizo un diagnóstico oportuno o probablemente no dio manejo adecuado. Y por eso tal vez en la penúltima diapositiva voy a comentar algo que debiéramos hacer nosotros con nuestros pacientes graves. Entonces, para que tengan una idea de cómo esto debe ir evolucionando, tal vez el mensaje que quiero repetir aquí por cuarta vez es que nosotros debiéramos tener la capacidad de detectar cuándo este paciente se va a complicar. Hay una clasificación bien interesante que hizo Carruth sobre la clasificación de las infecciones en obstetricia. Y por ejemplo, hablamos de infecciones relacionadas al embarazo, exclusivamente producidas por ese embarazo, y que es las que comúnmente ustedes están viendo: corionitis, endometritis, mastitis también, que es otra infección, toda asociada y que la vemos nosotros por el embarazo. Sin embargo, puede haber infecciones no relacionadas al embarazo. Yo no sé si es un problema aquí de malaria, en Perú un problema de malaria, pero hay áreas nuestras en Sudamérica y por supuesto cuando hablamos de África, donde la malaria es un problema terrible. Y estas mujeres también se pueden embarazar. Y la hepatitis es otro problema. De tal forma que hay infecciones no relacionadas al embarazo que pueden generarnos enormes problemas a nosotros y que también van a generar infecciones maternas, sepsis y probablemente muerte. Y se conoce también como infecciones incidentales durante el embarazo, como por ejemplo la apendicitis aguda. Y una apendicitis aguda mal diagnosticada o mal manejada puede ser una apendicitis perforada y puede ser una complicación, puede ser una muerte materna. Y más que con el embarazo sabemos lo difícil que es el abordaje o el diagnóstico de una apendicitis aguda y que a veces terminamos haciendo el diagnóstico posteriormente cuando ya hay una sepsis en la paciente. De tal forma que todo esto nosotros lo tenemos que prever desde el punto de vista que no solo nos enfocamos a infecciones relacionadas al embarazo, sino que hay otro tipo de infecciones que pueden repercutir negativamente o empeorar o añadir al cuadro séptico y a nuestras muertes. Hablar de microorganismos, realmente yo pudiese resumir esta diapositiva diciendo que las infecciones son poli o multimicrobianos. Hay muchos organismos bacterianos que se han asociado a este tipo de infección y que no es específicamente una bacteria la responsable. Dependiendo del lugar donde se haga el estudio, usted va a tener diferentes microorganismos. Pero eso siempre, por ejemplo, en nuestra institución es común que los epidemiólogos y los infectólogos estén cada cierto tiempo, y cada cierto tiempo son semanas o meses haciendo análisis por si está apareciendo alguna bacteria diferente, y porque si aparece una bacteria diferente hay que buscar cuál es el microorganismo, cuál es el tratamiento adecuado. Y esto sí varía cíclicamente. Pero si nosotros no hacemos esto en nuestros hospitales, esto puede generar ciertas desventajas desde el punto de vista de abordaje. ¿Por qué? Porque usualmente no, aquí todas las pacientes las tratamos con lo mismo. Pero insisto, estas cepas o estos microorganismos pueden cambiar. Sin duda, el estreptococo beta-hemolítico del grupo A sigue siendo uno de nuestros grandes problemas, y la Escherichia coli.
Pero también existen otros microorganismos menos comunes, pero que también son responsables de este tipo de infección. Ahorita voy a hablar algo de la Escherichia coli y las infecciones de vía urinaria que debe aparecer por ahí. Ok, los usos de antibióticos durante la cesárea. ¿Usan ustedes antibióticos de rutina en la cesárea? ¿En toda la cesárea? ¿Sí o no? Porque todavía a mí me sorprende que hay ginecobstetras que no usan antibióticos de rutina en la cesárea. Pero ¿saben qué? Privado, público, particular, semiprivado, casi privado, en vía de privado, como quiera, usted tiene que usar antibióticos hoy día en la cesárea. La evidencia es contundente. Ahora, ¿dónde tenemos duda en realmente cuál sería el mejor antibiótico, la dosis? Ahí hay algunas variaciones, pero no hay la menor duda que usted debe usar un antibiótico. Reducen la morbilidad febril. Cochrane, marzo del 2010, esto es de este año. Reduce la morbilidad febril, reduce las infecciones de herida, reduce la endometritis, reduce las complicaciones maternas serias. ¿Qué más queremos nosotros? Y todavía yo, en serio, yo encuentro algunos ginecobstetras sin eso que están llegando a 200 años en Panamá, que me dicen, no, yo no uso eso. No, que yo me lavo las manos, que yo bien, eso por más antisepsia, asepsia que usted haga, sigue siendo un riesgo de posibilidad de infección de estas pacientes en la cesárea. Y entonces usted tiene que poner un antibiótico. Imagínese usted que la principal fuente, el principal origen de estos microorganismos, claro que puede ser su humano, claro que puede ser la pared abdominal de la paciente que usted no haya cumplido con las reglas que tiene, pero el principal está por el foco de vía vaginal. Y cuando usted hace una cesárea y que usted corte debajo, ¿qué tan lejos usted está de la vagina? Sí, a veces ven que cuando está la paciente tiene 7, 8, 10 centímetros, ¿han hecho alguna vez una cesárea de esa? Y ahí tienen todo, el contacto con la vagina. Entonces ahí hay una contaminación directa, de tal forma que por más técnicas de antisepsia, de asepsia que usted cumpla, la posibilidad de infección es real. Por más bien que pase esta paciente, va a ser posiblemente un grado de infección. De allí que es contundente la evidencia en que nosotros tenemos que usar un antibiótico profiláctico. Nosotros usualmente usamos una cefalosporina de segunda generación, pero hay estudios con primera generación, hay estudios una sola dosis con tercera generación, hay estudios solo con ampicilina, estudios solo... Esto es bien variado y aquí sí no quisiera entrar en ese tópico porque, insisto, para gusto, los colores y antibióticos tenemos mucho. Yo diría que tal vez el que menos efectos secundarios produzca y el más barato, porque realmente tampoco los antibióticos caros son los que han probado su efectividad. Ya estoy terminando, ya vi que viste el reloj. Manejo. Tratar o eliminar el foco infeccioso, eso es lo primero. Hay que tratar, tengo una endometritis, o tengo una mastitis, o tengo una infección de vías urinarias. Carlos hablaba en la mañana que estaba sorprendido porque 2 pacientes habían muerto, espero no equivocarme, por infección de vías urinarias. ¿Saben qué? Eso se sigue repitiendo todavía en nuestros países, en el mundo entero. Un paciente por infección de vía urinaria mal manejada, mal diagnosticada, tardíamente diagnosticada, y hacen sepsis y se muere. Entonces algo tan sencillo como una infección de vías urinarias, mal manejada o no diagnosticada a tiempo, puede resultar en la muerte de una paciente. De tal forma que no es tan sorprendente que estén ocurriendo. Lo que uno se dice es que no debiera ocurrir esto en el día de hoy. Con tanto acceso a manejar este tipo de infecciones de vías urinarias, que son muy comunes en el embarazo, y de hecho una infección sin el grado de morbilidad y mortalidad que genera, es la infección más común asociada al embarazo. Pero hay que buscarla y hay que darle tratamiento. Entonces, no darle este tratamiento o no tratar o eliminar este foco infeccioso es un riesgo enorme. De tal forma que el manejo estaría enfocado en antibióticos de amplio espectro. Aquí no hay que estar dudando ante una sepsis, un shock séptico. Mantener adecuada la cantidad de fluido también, esto es importantísimo. Yo creo que aquí el doctor Guillermo habló bastante y yo lo sumo igual a la sepsis. Hay que mantener estos órganos con perfusión, hay que mantener estos órganos disponibles y disponibles con una cantidad de líquido adecuada y por supuesto oxígeno en caso de un shock
escéptico. Yo quisiese que nosotros nos quedáramos básicamente con estos dos conceptos, porque insisto, estoy todavía en el aspecto de prevención y tal vez probablemente el aspecto del ginecobstetra tenga que intervenir, porque ya en esta fase tardía el ginecobstetra nada que ver, ya vaya para intensivo, que la vean intensivita, que yo ya no me corresponde eso. Sin embargo, nosotros pudimos haber evitado esto inicialmente por no tratando un sitio de infección, un foco infeccioso o no usando antibióticos adecuadamente. Y finalmente, este es un mensaje, yo no sé hasta dónde esto es positivo o no es positivo, lo he discutido en algunos países que me han pedido que hable de unidades críticas obstétricas. No todos los países del primer mundo también están claros con esto, algunos están muy claros con esto, pero yo soy un defensor de que tienen que haber unidades críticas obstétricas. ¿Y saben qué? Con un capitán dirigiendo el barco que sea obstetra. Porque si no, no vamos a ningún lado. Ustedes han visto la polémica, yo no sé ustedes, cuando llamamos a un cardiólogo. El cardiólogo piensa en un paciente, nosotros pensamos en dos pacientes, ¿sí o no? Llamamos al infectólogo, el infectólogo piensa en un paciente, nosotros pensamos en dos. Y llamamos al endocrinólogo, ellos tienen todo un solo, y nosotros siempre vemos a dos. Ese bebé para nosotros es tan importante como lo es para el pediatra y el neonatólogo, pero cuando nace, y ahí adentro lo estamos viendo nosotros, la mentalidad nuestra es totalmente diferente. Entonces por eso decimos, es vital una unidad, un área especial de cuidados críticos donde usted aborde esto, donde esa paciente que usted está sospechando una respuesta inflamatoria sistémica, no la puede ver con el común de las pacientes. Nosotros los pacientes con choque hemorrágico grado 1, grado 2, van a una unidad especial. Yo veo de verdad que en nuestro hospital la incidencia de choque hemorrágico y de todas estas complicaciones serias y todo este manejo que se ha explicado aquí, poco lo hacemos. Hacemos una prevención enorme de esto. Pero hay una unidad, choque hemorrágico grado 1, pero estás encima de ella, no puede pasar a grado 2. Igualito con estos procesos infecciosos. Hay un CIRS, ese CIRS lo tienes que estar manejando ya, paciente interno, especialista, todo el mundo encima. Pero tenemos una unidad donde mandamos a manejar a este paciente y en esa unidad enfermeras, auxiliares, internos, residentes, especialistas, para que vean este tipo de pacientes. No pueden estar con el común de las pacientes. Yo sé de muchos hospitales en nuestros países que tienen ese tipo de unidad, pero también sé de hospitales donde todos los pacientes están metiendo, aquí las más graves, allá las menos graves y acá las que están por agravarse. Espérate, eso no puede ser así. Pero probablemente esto le va a ayudar primero vas a seleccionar a la paciente que realmente está en peores condiciones para manejarla ya, pero el personal que la está manejando ya tiene que estar claro en el seguimiento de esta paciente. Entonces, creo que eso es algo que todos nuestros hospitales o países debemos tener. Por lo tanto, esta unidad debe estar equipada con los recursos necesarios para atender a dichas pacientes. Y esos recursos no solamente son recursos económicos, todo el mundo piensa en plata, recursos humanos capacitados para esto. Recursos físicos, las buenas condiciones que tenga ahí, económicos, tecnológicos, medicamentos, suministros. ¿Para qué sirve que tengas una tremenda unidad como esta y de repente no tienes oxitocina, no tienes metergin, no tienes sulfato de magnesio o no tienes nada ahí? Tampoco esto es el objetivo. No, antibióticos, doctor, aquí te manda ahí penicilina y a veces. Entonces tampoco ese es el objetivo. Si tendríamos una unidad como esta, tendríamos que tener una unidad al menos con todos estos recursos que tenemos aquí. Y creemos que en ese tipo de unidad se pudiese manejar todas estas pacientes, o al menos seleccionar todas estas pacientes que habría más riesgos desde el punto de vista obstétrico y así probablemente eliminar o disminuir las pacientes que se complicarían y que entrarían en más riesgo de perder su vida. Muy bien, Jack, el último mensaje: cuando abandonas o descuidas el enseñar al que no sabe, cometes un pecado tan grande como si negaras el pan al que tiene hambre. Entonces, si todos hemos aprendido algo hoy aquí y llevamos un mensaje enseñándoselo a los demás, esto va a permitir que lo reproduzcamos y nuestros conocimientos vayan a otro nivel. Esto también lo dijo mi amigo Alberto Masferrer. Ya les conté a Alberto Masferrer, un filósofo salvadoreño que murió hace 100 años, pero es muy amigo mío a través de los libros. De tal forma que, bueno, encantado de haber participado con ustedes en este simposio, en este precongreso. De verdad que ha sido un honor para mí compartir con ustedes. Muchísimas gracias. Quiero hacer esta diapositiva que muestra el doctor Miguel de Gracia, que es muy importante porque una de las cosas siempre hay clancia, se pasa, porque usted está perseguido y se le da poca importancia
sepsis sí que es importante también. Y entonces hay que estar pendiente de todo este ABC que le está poniendo allí. Me parece que es quizá lo más importante para un buen manejo de la sepsis y evitar el shock séptico. Porque el problema del shock séptico, yo lo veo, como lo vemos en la clínica nuestra, nosotros tenemos una unidad de cuidado crítico estético, tú sabes. Sí. Pero el problema que hay es que también nos llegan los pacientes muy tarde. ¿Por qué? Porque se ha pasado este abecedario, ¿no? Y cometemos todavía errores grandes, como era esperar hasta 12, 24 horas de poner un antibiótico para quitar un útero cuando se debe hacer máximo a las 6 horas, o hacer el legrado cuando se debe hacer máximo a las 6 horas. Muchas gracias. No, gracias. Pero este es importantísimo. Doctor Fran. Sí, el artrobo es como artrobo infeccioso. También es otro factor de riesgo importante. Miren, ahora que usted me hace esta pregunta, yo no sé si alguno de ustedes, los docentes que están aquí, utilizan las 7W para preguntarle a los internos residentes. Las 7W, ¿alguna vez alguien la ha oído escuchar? Las 7W que deben saber todo residente y todo interno para una paciente febril. 7W, la primera W, viento en inglés. Atelectasia. Todo paciente con fiebre hay que buscar 7W. Estás aprendiendo. Wind, de aire, atelectasia, ocurre en las primeras 24 horas, 12 horas usualmente. Infección de vías urinarias, van 2W, otra W. Heridas quirúrgicas infectadas, pero esto va... La infección de vías urinarias es muy relativa porque puede ser incluso hasta cuando usted la mete al salón de operaciones, pero usted utiliza usualmente una sonda allí, esto puede variar uno u otro día. Infección de la herida quirúrgica. Pero esto va a ocurrir 3, 4 días después, 5 días después de la cesárea, van 3W. Otra. Mujeres. Y de las mujeres vamos a poner 2W. Útero, endometritis o infección uterina y mastitis. Woman, 2W de mujeres. Faltan 2W más porque voy a caer la que usted está diciendo. Extremidades, caminar, walk, W. Flebitis, las pacientes están canalizadas por aquí, por allá, por todos lados, y a veces, y sobre todo en ginecología, tienen una paciente 4, 5, 6, 7 días y fiebre por todos lados y no encuentran la fiebre. Vean, y también nos pasa en obstetricia. Si hay reacciones, yo no sé si ustedes han visto, pero hay tromboflebitis violenta y que generan fiebres espantosas. Entonces, es otra causa de morbilidad febril. Y la última es wonder drug. Utilizamos a veces antibióticos de muy amplio espectro y sobre todo en ginecología, que también se pueden, llegan los infectólogos, bueno, pero es que ha usado este medicamento aquí por 7, 8, 9 días, yo no sé ni qué tiene, quítale eso, y le quitas el antibiótico y días después desapareció. Entonces son las 7 grandes W, los cirujanos dicen 5W del postquirúrgico, nosotros decimos 7W porque están las 2W de la mastitis y la endometritis, pero excelente su comentario, ¿no? La trombosis de la arteria ovárica, viendo la trombosis, el uso de heparina, concomitante de los antibióticos, ¿con cuánto tiempo Bueno, este es un tema que si yo analizo desde el punto de vista de medicina basada en evidencia, hay muy poco en esto. Pero esta paciente, una vez administramos ¿cómo se llama? El antibiótico, nosotros tenemos que pensar en la posibilidad de paralización. Esto es sumamente relativo. Nosotros en particular, ¿qué hacemos con esto? Estamos antibióticos y estamos dando heparina de bajo peso molecular a la paciente. Pero insisto, la evidencia no es contundente en cuanto de cuándo nosotros debiéramos iniciar una heparina de bajo peso molecular. Pero eso es lo que hacemos nosotros. Pero en ciertas cirugías, entras de entrada con heparina de bajo peso molecular. Y la mantenemos 72 horas. Porque hoy profilácticamente, voy a explicar lo que hice aquí, sobre todo en las ginecológicas, también en las pacientes obstétricas, por supuesto, usted ya está haciendo profilaxis, dije las ginecológicas porque estoy recibiendo las obesas, usted tiene que hacer profilaxis con heparina de bajo peso molecular.
es hoy día una enorme alternativa para evitar posibles complicaciones y en pacientes obstétricas, por supuesto, por la incidencia de tromboembolismo, que es algo que ven más los países del primer mundo. No es que nosotros lo veamos menos, lo que pasa es que la incidencia de otras complicaciones nuestras es tan alta que el porcentaje de este tipo de complicaciones son menos. Voy a preguntar. Cuando estamos frente a una paciente con una sepsis, por ejemplo, una endometritis que se ha complicado, que estamos dando tratamiento, ¿en qué momento, y no hay una buena respuesta, cuánto más o menos es el tiempo o qué criterio utilizan ustedes para hacer una histerectomía, por ejemplo, para erradicar el foco? Esa es otra pregunta que la respuesta basada en evidencia no la tenemos, pero es una cosa que pasa con gran frecuencia. La paciente sigue con fiebre, usted le cambió, y probablemente usted no, pero el intensivista que la está manejando le cambió un antibiótico, le puso antibiótico y sigue febril. ¿Qué es lo primero que dice el intensivista? Sácale el útero aquí porque ya no hay que seguir adelante porque no se cura la paciente. Y usted le saca el útero y ¿qué pasó con la paciente? Mejora formidablemente. La respuesta exacta de cuando eso que es el sitio, ese es el sitio de la infección es el útero. ¿Cuánto tiempo usted tiene que esperar con antibióticos y la paciente no responde? Si nosotros ya estamos en una sepsis severa, sacamos el útero ahí. Entonces, hablando en esta cadena, una sepsis severa, ya hay compromiso a órganos. Y si usted le puso antibiótico, entonces esto va a empeorar. Y si esa paciente entra a un shock séptico, la posibilidad de que yo con un shock séptico la meta al salón de operaciones y que la rehabilite es peor. Entonces, si habláramos desde ese punto de vista, esa es la clasificación. Pero en días con fiebre, y esto es muy difícil, además que se haga un estudio prospectivo para probar eso sería como imposible. Doctor, justamente una realidad nuestra. El paciente llega con el estado ya de shock séptico avanzado, quizá ya... Una sepsis severa es probable que llegue. La posibilidad de sacar el útero existe, y si existe, ¿a qué tiempo existe estabilizado? Es que si usted detecta que el problema infeccioso está allí con esa sepsis, cuando le llegó, lo primero que usted tiene es sacar antibiótico y sacar ese útero inmediatamente ahí. Aquí es diferente a la eclampsia. Por el contrario, aquí lo primero es sacar ese útero allí. Eso es, tal vez es prioritario. Lo único que aquí está haciendo todo simultáneamente, porque usted está poniendo líquido, poniendo oxígeno, recuperando a esta paciente y tiene que entrar al salón de operaciones. El detalle es que en algunos de estos casos, la paciente tiene coagulación intravascular diseminada. Entonces, si usted tiene coagulación intravascular diseminada, usted tiene que rehabilitar a esta paciente, corregir, porque las corregimos, a veces le entramos con sangre y todo, pero tenemos que corregir esa coagulación intravascular. Pero eso se puede hacer rápido, ¿eh? Aquí el doctor Guillermo explicó montones de cosas que hacemos para recuperar eso y por ahí mismo le entramos, porque hay que entrar. Si no, no va a corregir la paciente. ¿Alguna otra pregunta? Si no, despedimos al profesor. 5 minutos.